Un ladrón estadounidense se ve obligado a huir a Canadá en busca de una nueva vida. Allí asume una nueva identidad y, a pesar de cambiar su estilo de vida por amor, se ve obligado a seguir robando decenas de bancos y joyas, sabiendo que está siendo buscado por un implacable detective. Todo comienza el 12 de junio de 1988, en Londres. Una voz nos recuerda que nadie nace malo, incluso para ello se requiere práctica. Robert Whiteman se prepara minuciosamente: una nariz postiza, un bigote falso, una peluca y un arma. Al llegar al banco, le pide a la empleada tras el mostrador que coloque todo el dinero de las gavetas en el maletín que le entrega. Robert la tranquiliza asegurándole que no le hará daño. Sin embargo, mientras se dirigen a la bóveda, se escucha el aviso de un robo en proceso. Un hombre con una chaqueta roja ha asaltado el banco y huye justo frente a una patrulla. En realidad, Robert observa todo desde una cabina telefónica, impecablemente vestido con su mejor traje. Llama a distintas operadoras declarando que fue testigo del robo y que casi es atropellado por el sospechoso de la chaqueta roja. Termina la llamada, se coloca un sombrero y se mezcla con un grupo de religiosos para desaparecer entre la multitud. Robert le desea buena suerte al oficial que interroga a un transeúnte y, de camino a buscar un taxi, se cruza con un auto de lujo en venta y lo compra de inmediato. Este hábil ladrón es perseguido por el detective Snipes, quien lleva tiempo siguiéndole la pista sin éxito. Whiteman se burla de sus intentos y nos revela un secreto: Robert Whiteman es solo un alias. En realidad, su nombre real es Gilbert Galvan, un ladrón experto que logró amasar una fortuna de más de $2 millones. 4 años atrás, en Michigan, Gilbert fue acusado de fraude fiscal y enviado a una correccional. Sin embargo, 6 meses después de su ingreso, escapó de aquella prisión de mínima seguridad y cruzó la frontera hacia Canadá. Si las cosas no van bien en el sur, hay que huir al norte. Ya en Ottawa, y necesitado de un trabajo que no requiriera antecedentes ni referencias, encontró un anuncio para repartidor de helados. Al presentarse, el universitario que lo atendió le pidió una identificación, pero Gilbert, improvisando, aseguró haberla dejado en el auto y le compró la identificación de un vagabundo por $22, quien se llamaba Robert Whiteman. Sin un lugar donde quedarse, pasó las noches en un hostal gratuito de la iglesia donde conoció a Andrea, la recepcionista. Durante los días siguientes vendió helados y volvió al hostal cada noche. Intentó distintas estrategias para atraer clientes, pero su empeño no fue suficiente. Eventualmente recibió la noticia de un recorte de personal y ni siquiera le entregaron su liquidación de $200. En busca de despejar su mente, Robert llegó a un club nocturno con la intención de beber hasta desfallecer. Allí notó a un hombre que pronto identificaría como Tommy Kay, el rey que manejaba los hilos de la ciudad. Robert observaba cómo Kay cerraba un negocio más, pero uno de los asociados se percató de su mirada fija. Intimidado, decidió abandonar el lugar. Poco después, el detective Snipes llegó al club y conversó con Kay, de quien aún no encontraba una prueba para incriminarlo. De regreso al hostal, Robert comenzó a coquetear con Andrea y, con el tiempo, confesó que ella se había convertido en la motivación que necesitaba para retomar un rumbo honesto en su vida. Sin embargo, continuó mintiéndole sobre su pasado, asegurando que sus padres estaban vivos, cuando en realidad era huérfano. Andrea compartió algunos de sus sueños con él y, en medio de una atmósfera cargada de tensión, ambos se besaron mientras su canción favorita sonaba en el fondo. Aquella noche terminó con los dos en un callejón. 8 meses después, la pareja vivía en un pequeño departamento. Sin embargo, el pasado de Gilbert Galvan seguía acechándolo, ya que las noticias sobre el prófugo que cruzó la frontera aparecían en los titulares de los periódicos. Aunque había dejado de preocuparse por él mismo, ahora solo deseaba proteger a Andrea, quien acababa de descubrir que estaba embarazada. Andrea decidió guardar el secreto hasta poder hablarlo con él esa noche, pero cuando ambos estaban sentados en el sofá, Robert le informó que partiría al oeste al día siguiente, siguiendo una oferta de trabajo que había mencionado tiempo atrás. Andrea, desconfiada, le preguntó si realmente iría a trabajar o si solo planeaba huir. Él le juró que sería una ausencia breve, solo unas semanas, y que necesitaban tomarse una pequeña pausa. Con ese pretexto, Andrea optó por no revelarle su embarazo. Robert llegó finalmente a Vancouver buscando refugio en el oeste para evitar ser descubierto en el este. Sin embargo, las noticias no eran alentadoras, no había empleos disponibles. La única opción era un trabajo como lavaplatos, pero incluso esa oportunidad se desvaneció cuando, al presentarse, le informaron que la vacante ya había sido ocupada esa misma mañana. Devastado, Robert salió a la avenida, encendió un cigarrillo y se detuvo a reflexionar sobre sus próximos pasos. Allí encontró una moneda en el suelo y, al levantar la vista, vio un camión del banco que llegaba a entregar dinero, lo que despertó una idea en su mente. En su imaginación, Robert se acercaba tranquilamente al camión, tomaba los bolsos llenos de billetes y se alejaba como si nada. Sin embargo, la realidad fue otra. Usó la moneda para llamar a Andrea. Le confesó a su novia que estaba atravesando la peor semana de su vida y que no soportaba estar lejos de ella. Andrea le sugirió que regresara, pero cuando él explicó que lo haría en unas semanas, ella reveló que estaba embarazada. La noticia lo dejó sin palabras, pero rápidamente la felicidad lo invadió al darse cuenta de que estaba a punto de formar una familia. Robert siempre había sabido que Andrea sería una madre excepcional y, lleno de entusiasmo, prometió esforzarse por ser el mejor padre posible. Le juró que regresaría tan pronto como pudiera y, antes de colgar, le recordó cuánto la amaba. Mientras
Mientras la alegría lo embargaba, su mirada se posó nuevamente en el camión del banco que se alejaba y comenzó a planear su próximo movimiento. El 2 de febrero de 1986, Whiteman entró en un banco luciendo un aspecto discreto pero sospechoso. Fingió ocuparse en tareas triviales mientras evaluaba cuidadosamente el lugar. Más tarde visitó una tienda de disfraces y pidió prestado un atuendo para usar en su próximo plan. Al día siguiente se presentó nuevamente en el banco, esta vez haciéndose pasar por un agente institucional. Alegando que necesitaba supervisar las instalaciones, solicitó hablar con el gerente. Este le explicó que contaban con un presupuesto limitado y por ello solo podían contratar guardias locales, lo que facilitaba que cualquier persona pudiera entrar y salir. Durante la conversación, Robert descubrió que, en caso de robos, el personal solía ceder por temor a represalias. Raramente activaban las alarmas o llamaban a la policía. En la sala de cámaras, Robert fingió estar interesado en dejar su currículum. Aunque el guardia le informó que no estaban contratando, aprovechó un momento de distracción para robar algo. Más tarde, haciéndose pasar por uno de los guardias, engañó al empleado del próximo turno diciéndole que no sería necesaria su presencia al día siguiente, asegurándose así el acceso libre al banco. Ese mismo día, Robert asistió a una clase de maquillaje profesional con el propósito de aprender a crear facciones falsas, pero ese día robó una nariz ajena. Al día siguiente, Robert se preparó para el atraco, aunque los nervios le impedían sentirse del todo listo. Estuvo a punto de reconsiderar su plan al ver salir a una niña del banco junto a su madre, pero finalmente entró decidido. Con las emociones a flor de piel, avanzó hasta colocarse frente a Jessica, a quien entregó un papel con instrucciones claras: no gritar y vaciar todos los cajones. Él la presionó para que le entregara todo el dinero. Para su sorpresa, la suma era considerable. Sin embargo, al no llevar consigo una bolsa para guardar el botín, Jessica le proporcionó una sin protestar. Durante el atraco, la nariz postiza de Robert sufrió un percance y sus intentos de ajustarla solo empeoraron la situación. En un momento de inesperada calma, le preguntó a Jessica cómo había estado su desempeño. Ella le sugirió mejorar su caligrafía y, antes de irse, él la felicitó por su cooperación. Más tarde, Robert devolvió los disfraces a la tienda. Cuando la encargada le preguntó cómo le había ido en su supuesta audición, olvidó el pretexto que había usado anteriormente y respondió algo torpemente que sentía que podría haberse preparado mejor. Antes de marcharse, le pidió permiso para usar el baño, donde revisó nuevamente el dinero obtenido. Inspirado por su éxito, decidió cambiarse de ropa y ponerse un elegante traje. En el aeropuerto, Robert observó la máquina de rayos X destinada a revisar los equipajes y, con algo de paranoia, fue al baño. Allí escondió los fajos de billetes alrededor de su cuerpo, dejando solo algunos objetos en su maletín. Para su alivio, la mujer en el punto de control le informó que los vuelos nacionales no requerían escaneo de equipajes, permitiéndole pasar sin problemas. Whiteman había logrado su objetivo. Subió al avión rumbo a Ottawa, donde lo esperaban Andrea y el futuro hijo de ambos. Al aterrizar, fue recibido con emoción por su pareja. Mientras tanto, el detective Snides investigaba un caso en una propiedad donde un hombre había sido víctima de un robo que incluyó las joyas de su esposa. Snides le aseguró a la víctima que la recuperación sería lenta, pero su labor fue interrumpida por el detective Ray Hoffman. Este se presentó con un informe que detallaba la gravedad y magnitud de los recientes robos. Hoffman propuso a Snides unir fuerzas y crear un equipo especial para investigar a los delincuentes comunes en sus respectivas listas. Ambos notaron que varios nombres se repetían en sus registros, siendo Tommy Kay el principal sospechoso. Snides sabía que probablemente Kay era responsable del caso que estaba investigando, pero también comprendía que formar un equipo de esa naturaleza requeriría más apoyo, mayor presupuesto y una propuesta sólida para convencer a sus superiores. Por otro lado, Robert y Andrea paseaban por un vecindario observando casas hasta que él le mostró una encantadora vivienda que había adquirido para ambos. Andrea quedó maravillada, pero pronto la realidad la golpeó. No podrían permitirse pagar el alquiler. Ante su preocupación, Robert le aseguró que no tendrían que hacerlo ya que la había comprado. En ese momento nos reveló que el robo al banco apenas le había rendido $20,000, una suma fácil de gastar rápidamente. Para evitar alarmarla, le mintió diciendo que su padre lo había contratado como analista de seguridad. Sin embargo, este empleo ficticio implicaría viajes frecuentes, necesarios para continuar con sus robos a bancos. Robert le explicó que su supuesto trabajo consistía en evaluar negocios para examinar sus sistemas de seguridad y prevenir delitos. Andrea, intrigada, le preguntó cuándo conocería a su padre, y él volvió a mentirle. Le dijo que su padre era un hombre anticuado, tan conservador que ni siquiera sabía que vivían juntos. Mientras tanto, Snides y Hoffman presentaron su propuesta ante su superior, solicitando recursos y permisos para investigar a los criminales en sus listas. Ambos estaban dispuestos a improvisar e incluso trabajar sin paga para cumplir su objetivo. Sin embargo, el jefe, más interesado en deshacerse de ellos que en apoyarlos, les otorgó el permiso solo para que salieran de su oficina. En Spring, Robert evaluó posibles fuentes de crédito para continuar robando bancos y garantizarle a su familia una buena calidad de vida. Rápidamente pensó en Tommy Kay, quien estaba renegociando los términos de un viejo trato. Al terminar, Robert llegó a su bar intentando entablar conversación, pero no fue bien recibido. Se presentó y le explicó que buscaba capital para un negocio en otra ciudad, habiendo oído rumores de que Tommy era la persona adecuada para solicitar
solicitar el préstamo. Sin embargo, todos lo consideraron un soplón. Para probar lo contrario, Robert afirmó que podía salir del banco al frente en menos de 3 minutos con dinero robado. Kay no le creyó, así que Robert propuso una apuesta. Si lograba hacerlo, Tommy le prestaría $10,000 que él devolvería con un 30% de interés en 5 meses. Aunque Tommy le sugirió seguir robando si necesitaba dinero, Robert argumentó que requería más de lo habitual y no podía arriesgarse a asaltar todos los establecimientos de su ciudad. Determinados los términos, Robert cruzó la calle, se cambió en un baño público poniéndose un disfraz de obrero y entró al banco. Mientras Tommy y sus hombres esperaban que saliera por la entrada principal, Robert apareció inesperadamente por la puerta trasera del club con los bolsillos llenos de dinero. Intrigado, Tommy le preguntó cuánto tiempo llevaba haciendo esto. Robert admitió que era su segundo robo, aunque lo había planeado durante mucho tiempo. Explicó que en Canadá los bancos no cuentan con guardias armados como en Estados Unidos. Cuando Tommy le preguntó cuántos robos de ese tipo creía que podría hacer, Robert respondió que había más de 5,000 sucursales en todo el país susceptibles de ser asaltadas. Pronto Whiteman comenzó a robar bancos en Toronto, Winnipeg, Edmonton y Quebec usando diferentes disfraces. Con el tiempo, empezó a regalarle a su esposa artículos costosos y a darse ciertos lujos. Al llegar a Vancouver ya había robado más de 47 bancos. Su caja fuerte se llenaba de dinero y su amistad con Tommy se fortalecía. Kay notó que Robert disfrutaba de su oficio y en una conversación Tommy le comentó que si seguía así pronto podría formar parte del exclusivo club de millonarios de la ciudad, reservado para quienes logran robar 1 millón en un solo golpe. Whiteman aceptó que nunca podría robar tal cantidad de un banco, pero Tommy se refería a una joyería. Aunque Robert lo consideró más arriesgado, también entendió que eran mucho más lucrativos. A pesar de sus dudas, Tommy le aseguró que con el golpe adecuado y un botín considerable, podría incluso retirarse. Reevaluando sus opciones, Robert pensó que lo mejor sería elegir una joyería muy alejada de la ciudad. Tommy, previendo cualquier contratiempo, le entregó un arma. Mientras tanto, los detectives vieron las noticias de otro atraco bancario atribuido a un ladrón extranjero. Snipes informó a su compañero que el proyecto había sido aprobado. Aunque su nueva base de operaciones dejaba mucho que desear, decidieron llamarla Proyecto Café. En julio de 1986, el Proyecto Café comenzó a consolidarse. El equipo creció progresivamente y su principal objetivo pasó a ser Tommy Kay. Este ladrón dirigía un club por donde circulaban grandes cantidades de mercancías, lo que obligaba al grupo a investigar minuciosamente a cada persona que entraba y salía del lugar. Con el tiempo, lograron identificar a varios de los hombres de Tommy, aunque aún quedaban 2 individuos desconocidos. Snipes sospechaba que la aparición de estos sujetos estaba relacionada con la disminución de robos de mercancías y el aumento de asaltos a bancos. Por otro lado, cuando Robert llegó a casa, encontró a Andrea examinando las pilas de dinero que había robado. Ella le confesó que había investigado y descubrió que su supuesto trabajo no podía generar tanto dinero. Exigió saber qué estaba haciendo realmente y le preguntó si al menos trabajaba con su padre. Fue entonces cuando Robert reveló que su padre había estado en prisión desde que él tenía 10 años, algo que nunca le había contado por vergüenza. Andrea insistió en saber a qué se dedicaba y él le mostró un periódico con la noticia del ladrón de bancos. Robert le confesó que, cuando la conoció, quiso empezar de nuevo y retomar el rumbo de su vida. Ella, desconfiada, le preguntó cuántas veces había hecho eso y él respondió que más de 30. Consciente del daño que le estaba causando, Robert se ofreció a marcharse. Sin embargo, Andrea le pidió que le demostrara que solo robaba bancos. Al día siguiente, ambos visitaron una sucursal bancaria que él aún no había asaltado para analizar sus puntos fuertes, debilidades y posibles amenazas. Cuando Robert encontró una oportunidad, se disfrazó de guardia de seguridad, se deshizo de un empleado y entró al baño. Allí colocó bebidas con cubos de hielo seco en el sistema de ventilación, llenando el banco de humo. La alarma contra incendios se activó y los bomberos evacuaron el edificio. Andrea observaba todo desde el auto, horrorizada, pero se tranquilizó al ver a su pareja salir disfrazado de bombero. Caminando hacia el coche con una barriga artificial, Robert reveló que llevaba el dinero escondido en un bolso. Aunque impresionada, Andrea lo besó emocionada mientras él intentaba disculparse. En casa, mientras comían en silencio, ella le pidió que le prometiera 2 cosas: que nunca lo atraparían y que solo robaría bancos. Él estuvo de acuerdo, ya que creía que esas instituciones habían arruinado la vida de su familia. Además, ella propuso que lo hicieran solo hasta reunir suficiente dinero para retirarse, esperar el nacimiento de su hija y mudarse a las Bahamas, como él le había mencionado tiempo atrás. Robert aceptó todas sus condiciones, pero añadió una propia. Sacó un anillo de compromiso de su bolsillo y le pidió que fuera su esposa. Días después, Robert entró al bar de Tommy disfrazado. Los policías todavía
todavía no sabían nada sobre el otro hombre misterioso. Sin embargo, el otro sospechoso que investigaban conducía un auto idéntico, con placas registradas a nombre de Andrea Hudson, al igual que las de Robert. En el bar, Tommy notó que Whiteman seguía disfrazado. Robert admitió estar distraído porque estaba concentrado en su próximo y último gran golpe. Le explicó algunos detalles y Tommy sugirió que trabajara con un compañero, aunque ninguna de las opciones parecía adecuada. Finalmente, acordaron discutirlo más adelante. De pronto llegó el detective Snipes, vio a Robert dirigirse al baño y antes de entrar saludó a Tommy, advirtiéndole que tarde o temprano cerraría su club. En el baño, Snipes esperaba encontrar a otro hombre, pero observó salir a Whiteman vestido completamente diferente. Sin embargo, notó un pequeño resto de prótesis en su nariz. Convencido de que estaban tras el mismo hombre con múltiples disfraces, informó a Hoffman desde su auto. Esa noche, el detective fue llamado a la comisaría. Hoffman le informó que habían capturado a Dave, uno de los hombres de Tommy. Al amanecer, Snipes confirmó que el hombre disfrazado del club y el ladrón de bancos eran la misma persona, Robert Whiteman. Dave les había revelado que Robert estaba planeando un golpe importante, lo que llevó a Snipes a tomar un avión hacia la ciudad donde se realizaría el atraco. En el aeropuerto, Robert estaba acompañado por Bishop. Sin embargo, este estaba visiblemente ansioso y sentía la necesidad de consumir polvo mágico. Robert lo tranquilizó, asegurándole que todo saldría bien si seguían el plan al pie de la letra. Le recordó que había inspeccionado el lugar más de 3 veces y le aseguró que, si todo salía según lo planeado, obtendrían más de $1 millón. Por otro lado, vemos a Snipes en la tienda de disfraces, donde preguntó a la encargada si Robert, el hombre de la fotografía, había regresado recientemente. Ella confirmó que sí, aunque no fue de mucha ayuda. Después se dirigió a la comisaría para informar que Robert Whiteman había llegado a la ciudad con el propósito de robar un banco en las próximas 24 horas. Redujo las opciones, ya que el sospechoso solía frecuentar los mismos lugares y solicitó reforzar la seguridad en esos puntos. El 28 de octubre de 1986, Snipes seguía patrullando la calle en busca de pistas. Sabían que estaban tras algo diferente y cuando vieron a alguien tapando las cámaras de seguridad con una planta, descubrimos que Robert, disfrazado, fingía arreglar los equipos en una joyería, mientras parte de su equipo distraía al guardia. Whiteman aprovechó para llenar las bolsas con joyas. Cuando la mujer comenzó a colaborar, Bishop notó que se acercaba el detective. Para distraerlo, usó pequeños explosivos en las plantas. Esto lo llevó a deducir que Robert no había planeado asaltar un banco, sino la joyería de un centro comercial que había estado observando todo el tiempo. A pesar de que Robert intentaba mantener su habitual comportamiento en el oficio, la inexperiencia y los nervios de Bishop no ayudaban. Ninguno de los dos sabía que estaban siendo seguidos por el detective. Cuando este creyó haberlos atrapado, se dio cuenta de que había confundido a los dos protagonistas con otras personas vestidas iguales, y todo el equipo de investigación tenía a la vista a varios hombres con los mismos overoles. El detective activó la alarma de incendios y ordenó arrestar a los dos individuos que no huyeran. Al localizarlos, los protagonistas se vieron obligados a escapar, pero al estar acorralados con una única ruta de fuga, Bishop se dio cuenta de que había dejado el arma que podría ayudarlos con la puerta. Justo entonces, el detective los alcanzó y les ordenó que se detuvieran, pero mientras Robert lo distraía con palabras, Bishop logró abrir la puerta, permitiendo así que escaparan. Momentos después, nuestro protagonista llamó a Andrea para pedirle que empacara sus cosas y tomara los boletos de avión para ambos. Sin embargo, cuando Robert regresó a casa, listo para huir con Andrea, la encontró en la cocina rompiendo apenas su fuente. Esto los obligó a ir al hospital y después de un arduo esfuerzo por parte de Andrea, apoyada por Robert, lograron tener a su primera hija. Durante la noche, Whiteman reflexionaba sobre su vida, mientras la policía irrumpía en su casa, completamente vacía, pues su objetivo ya se había ido. Este hábil ladrón nos cuenta que Tommy seguía vendiendo las joyas robadas y el arma dejada en la joyería fue rastreada hasta Dave. Mientras tanto, Robert tuvo que huir a Ontario para empezar de nuevo con su esposa e hija. Allí le explicó a su mujer que los aeropuertos y trenes estaban vigilados, por lo que tendrían que esconderse. En el hospital reflexionó sobre su plan de escapar a las Bahamas y comprendió que había pasado tanto tiempo trazando rutas de fuga que, al final, su verdadero hogar era donde ellas estuvieran. 18 meses después, Robert se dedicaba completamente a su familia. Nos cuenta que se retiró de su oficio y espera otro hijo con Andrea. Ese día, Tommy lo visitó para ponerse al día, aunque Whiteman sospechaba que venía con segundas intenciones. En realidad, Tommy solo quería saber cómo estaban. Ambos conversaban, y nuestro protagonista comentó que no extrañaba robar bancos, pues era solo un medio para un fin. Sin embargo, al revisar su caja fuerte, Robert notó que ya casi no tenía dinero. Por eso, durante la noche, habló con su esposa sobre la necesidad de robar un último banco. Ella le recordó que habían planeado su retiro y que debían encontrar otra forma de conseguir dinero. Al día siguiente, Robert se vistió con su mejor traje, observó a su esposa dormir y, antes de irse,
irse, le dejó una nota. Mientras tanto, la policía seguía sus pasos con la esperanza de atraparlo, pero pronto descubrieron que su objetivo no estaba en casa, y Snipes dedujo que algo grande se estaba gestando. En el presente en Londres, el 12 de junio de 1988, Robert meditaba sobre sus próximos pasos. Le mintió a su esposa, diciéndole que había conseguido un empleo como vendedor gracias a un viejo amigo, pero ella intuyó que algo no andaba bien. Cuando le pidió que lo recogiera en el aeropuerto, Andrea aceptó, tratando de contener las lágrimas. Ambos se recordaron lo mucho que se amaban, y antes de salir a dar el golpe que ya habíamos visto, Robert contempló una foto de su familia. Snipes, por su parte, no lograba obtener información relevante sobre su objetivo. No tenía idea de dónde podía estar, pero al ver una portada de periódico pidió a su equipo que revisaran los aeropuertos locales. Deducen que hizo escalas en el país antes de dirigirse a Londres, y Hoffman y él toman un helicóptero para llegar a otro aeropuerto. Luego presenciamos el asalto de Robert Whiteman con una chaqueta roja. Tras comprar un lujoso automóvil, se dirigió al aeropuerto y abordó una avioneta. La alerta sobre su búsqueda se transmite, y ambos detectives deciden dejarlo regresar a la ciudad mientras lo siguen en helicóptero. Cuando Andrea va a buscar a su esposo al aeropuerto, le pide que le prometa que no volverá a desaparecer de esa manera. Él accede, y cuando están a punto de irse, la policía los rodea, sin que haya forma de escapar, ya que Snipes finalmente lo ha atrapado. Su esposa es testigo de cómo Robert es esposado en el suelo. Él le promete que todo estará bien, pero luego solo se disculpa con ella. Su casa es allanada, y más tarde, el detective llega al club de Tommy para clausurarlo. Después, Snipes reconoce que atraparlo fue impresionante. Sabía que estaba a punto de ser capturado, pero aún así siguió con sus crímenes. Le ofrece delatar a Tommy a cambio de reducir su condena, pero Robert responde que su amigo es un empresario y que no tiene nada que revelar sobre él. Además, le recuerda que no tienen pruebas contra Tommy. Cuando le permiten hablar con su esposa, ella le recrimina no haberle dicho nunca su verdadero nombre. Sabedora de que están siendo grabados, decide fingir que no conocía las actividades ilegales de su esposo, para evitar que la separen de su familia. Él le pregunta si ella también fue parte de toda la mentira, y él le confiesa que ella fue lo único real en su vida. Le enseñó a amar, a vivir y a confiar. Aunque reconoce que es un idiota y que ninguna disculpa puede remediar sus mentiras, le sugiere huir lo más lejos posible, pero ella se niega a dejarlo. Tiempo después vemos a Robert en prisión, donde le cuenta a Tommy que probablemente le impongan una condena de 20 años. Su amigo le sugiere entregarlo para reducir su propia sentencia, pero Robert se niega rotundamente a delatarlo, y ante esto, Kay le desea suerte. En su juicio, Gilbert Galvan es hallado culpable de todos los cargos por robo y condenado a 20 años de prisión. Esta historia está basada en hechos reales. El proyecto Café resultó en 84 arrestos y 402 cargos, pero aún así no lograron arrestar a Tommy Kay. Nuestro protagonista nos recuerda que nadie nace malo. La maldad se aprende y a veces incluso puede sentirse como un hogar. En 1992 comenzó la Operación Smoker, que finalmente condujo a la condena de Kay a 8 años de prisión. La esposa de Snipes lo dejó tras el proyecto Café y nunca volvió a casarse. Por otro lado, Robert vio a su hija crecer desde la cárcel. Él y Andrea se divorciaron en 1989 y Robert salió de prisión en 2001. Sus hijas terminaron la secundaria y nos presentan al verdadero Robert Whiteman. Este hombre afirmó no tener dinero, aunque los $2.339.000 que robó nunca fueron completamente recuperados. Gilbert Galvan aún mantiene el récord de más robos consecutivos en toda la historia canadiense.